Muy buenos días. Muy buenos días. Los bendigo en el nombre del Señor, los saludo. Los que están aquí en el templo y los que están en casa, Dios les bendiga, buenos días. El frío no es limitación para adorar a Dios. ¿Sí? Los veo bien abrigaditos, así que así está correcto. Bien, espero que en casa sí estén abrigados, pero no debajo de las cobijas. Siempre el pastor molesta con esa partecita, pero cuando hacemos iglesia en casa, tenemos que tener en cuenta delante de quién estamos, ¿verdad? Así que debemos hacerlo así, con reverencia. Ustedes que deciden con frío y demás venir al templo, bueno, les felicito y espero verlos cada domingo y entre semana también, por los medios que nos conectamos, ¿sí? Estamos conectados, gracias al Señor. Esta mañana tendremos en la última parte la entrega de los certificados de los que terminaron todas sus escuelas bíblicas o que están en el proceso y listos para inscribirnos con el siguiente. Muy bien, vamos en esta mañana a ir a la escritura y vamos a buscar en Lucas capítulo 6, verso 46 al 49. Qué interesante que textos de la escritura tan conocidos como el de esta mañana, que hemos enseñado a los niños, que hemos leído tantas veces, que conocemos, sigan cada vez que lo estudiamos dándonos más y más alimento, más y más revelación, más y más enseñanza. Esa es la cualidad de la Biblia, de los textos bíblicos. Tienen poder para darnos más y más, ¿sí? Es como el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿sí? Comemos del pan y todavía sobra más, y volvemos a comer y todavía sobra más. Nunca se acaba, ¿verdad? El texto dice en ese pasaje que comieron hasta que se saciaron y cada uno de los que había recibido algo le quedaba. Así que hubo que recoger todos los pedazos y dice allí cuántas canastas de pedazos de panes, ¿sí? Porque cuando Dios, escucha esto, cuando Dios nos provee de su palabra, nos da suficiente para nuestra necesidad y nos quedará, escuche, nos quedará siempre algo para compartir con otro. Recuerde ese principio. Dios sacia mi vida con su pan y me da suficiente para mi necesidad y siempre me quedará para compartir con otro. Ahora, si usted comparte esa parte que le quedó en sus manos, esa parte va a hacer que fluya sobre usted más bendición y más revelación. Si usted no lo comparte, lo deja endurecer, lo deja dañar y tiene que botarlo, usted está cerrando la puerta de la revelación de Dios para su vida. Ya no dijeron amén. Pero hay que entender eso. ¿Por qué se mandaron recoger los pedazos? ¿Por qué lo hizo de esa manera? ¿Y por qué sigue hoy habiendo pan en los mismos textos que hemos estudiado antes? ¿Cómo es que sigue habiendo? Porque esa tiene propiedad de la palabra de Dios, de aunque el mismo texto lo estudie 10 veces habrá algo nuevo para nosotros. ¿Sí? En casa tienen su Biblia lista. Espero que si la tiene en el celular la tenga cargada suficiente o tenga que usar el texto bíblico. Muy bien, hablamos de Mateo capítulo 6 y hablamos de Lucas capítulo 6. Yo les dije Lucas 6. En los dos textos está este mismo pasaje. La Biblia también tiene la capacidad de ser medicina curativa y medicina preventiva. ¿Estamos? Tiene esas dos formas. Si estamos enfermos, necesitados, si ya cometimos cierto error, viene la Escritura, nos corrige y puede sacarnos de esa situación. Pero también la Biblia tiene la capacidad de prevenirme para que yo no
vuelva a esa situación o para que no entre en esa situación. Qué hermosa la enseñanza. La enseñanza de los dos cimientos que se encuentran en Mateo 6 y en Lucas 6 menciona o tiene esa capacidad de curar o arreglar lo que esté dañado, pero también tiene la capacidad de prevenir, ¿sí? Para que nosotros no vayamos a cometer ciertos errores. Por eso permítanme, le cambié el título y esta mañana, aunque allí habla de los dos cimientos, voy a hablar de anticípese. ¿Qué debe hacer usted? Anticípese. Sí, lo hemos titulado de esa manera, ¿sí? Anticípese. Es importante. Bien, vamos a Lucas. En Lucas, les dije que también se encuentra en Mateo, pero leemos o escogemos la de Lucas capítulo 6 y desde el verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta. Todo aquel que viene a mí, ¿por qué están esta mañana ustedes aquí? Porque hemos venido al Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río, parece que el río se desbordó y provocó una inundación, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Estaba fundada sobre buen terreno, sobre la roca. Más, verso 49, el que oyó, escuche, el que oyó, ¿qué estamos haciendo hoy? Oyendo, pero no hizo. El que oyó pero no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Mateo dice sobre la arena, sin fundamento, sin bases, ¿sí? Dice que contra la cual el río dio con ímpetu y esta casa cayó y la ruina fue grande la ruina de aquella casa. Aquí no se le da nombre a estos dos edificadores. En Mateo sí se les da nombre. A uno le llama prudente y a otro no le llama prudente, le llama insensato. Si quiere saber quién es un insensato, busque el diccionario y siga leyendo la Biblia para que no caigamos en ese problema. Bien, un pasaje sencillo, lo enseñamos a los niños, hablamos de Jesús, hablamos de los terrenos. Hoy vamos a hablar acerca de anticípese, ¿sí? Anticipe. Les mencioné que la Biblia tiene la capacidad de curar nuestra enfermedad o de prevenirnos para que no entremos en enfermedad, ¿sí? Así que en las dos direcciones va a ser posible recibir de ella la bendición. Ahora, si en el texto, escuchen esto, si en el texto que hemos leído, o si quiere también leerlo en Lucas, dice algo muy importante. Dice que sea que usted construya bien, escuche esto bien, sea que se construya bien o sea que se construya mal, en ambos casos el río se desborda y da con ímpetu contra la casa. ¿Qué es la diferencia? La diferencia no es el río o la inundación. La diferencia es el terreno sobre el cual usted edificó y cómo edificó, ¿sí? Dos cosas son importantes, el terreno y cómo lo hizo. Si lo hizo siguiendo sus propios planos, siguiendo sus propios conceptos, siguiendo su propio argumento, o siguiendo las palabras que ha escuchado del que sabe diseñar las casas. Porque, escúcheme, si hay alguien que sabe sobre cómo vivir la vida humana, es el que diseñó la vida humana. Y nosotros a veces nos parece que no las sabemos todas. Y nos gusta hacer las cosas a la manera nuestra, ¿sí?
Pero pues no se dé tanto palo, también yo tengo ese problema y casi todos lo tenemos, ¿sí? Así que todos podríamos cerrar los ojos esta mañana y decir: Señor, perdóname por tratar de hacer las cosas a mi manera. Pero si hay un plano divino, si hay un diseño de Dios, si el mismo autor de la vida nos dice háganlo así, pues ¿por qué no hacerle caso? Pero escuche esto, sea que le haga caso o sea que no, va a venir un tiempo que la Biblia lo describe aquí como el día de la inundación. ¿A qué se refiere eso de la inundación o el río? Se refiere a que en cualquier momento de la vida las cosas cambian y entonces va a venir con fuerza contra lo que hemos venido haciendo, edificando, y va a probarse si estaba bien o si estaba mal. Entonces hay crisis, hay dificultades, hay momentos que nos sorprenden en la vida y lo que hacen es causar en nosotros alegría, gozo. Pasó todo esto que pasó y todavía estoy en pie, pero otros no están en pie. ¿Sí? Si somos un poquitico crueles y rudos en esta mañana, después de una inundación mundial, porque el río de salud se desbordó y dio con ímpetu desde China hasta la Conchinchina. ¿Sí? ¿Qué será ese término de la Conchinchina? ¿No? Pero bueno, lo usamos y todos entendemos, en todo el mundo el río dio con ímpetu. Muchos siguen en pie, pero desafortunadamente muchos perdieron. Bueno, la enfermedad les hizo perder la vida, pero no solamente se perdió vida, también muchas otras cosas se perdieron. ¿Sí? Se cerraron ciertos comercios, se vinieron abajo ciertas empresas y muchas cosas, porque ninguno de nosotros estaba preparado o listo. Y por eso tenemos que hablar hoy de anticípese. ¿De qué tenemos que hablar? Anticípese. Porque es posible que esta no sea la última. ¿Escuchó? Bíblicamente vendrán más inundaciones, más dificultades, más problemas. Entonces el término inundación o el río hace referencia a los momentos críticos que los seres humanos tenemos que vivir. A veces es de tipo mundial, como el que acaba de... No acaba de suceder, todavía estamos. ¿Sí? Ha apaciguado para nosotros, pero todavía hay agua corriendo en las calles. Y no sabemos cómo vaya. Esperamos que termine el año así y todavía mejor. Pero puede ser que vuelva a la inundación. ¿Sí? ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Ahora, a veces la crisis no es de tipo colectivo, a veces la crisis es de tipo individual, es decir, que todos están bien, pero a mí comienza a venirme, a voltearse las cosas y a salirme las cosas difíciles y entonces comienzo a quejarme. Pero espérese, si usted lee la Biblia debe estar advertido de que eso va a suceder. ¿Estamos, hermanos? Entonces mire, número uno, ¿qué necesita para que usted esté listo o anticipado para esas situaciones? Número uno, según ese texto, tome en serio la advertencia bíblica. Número uno, tome en serio la advertencia bíblica. Número uno, tome en serio la advertencia bíblica. Si no lo ha notado, busquen que anotarlo, grabe en su chip, grabe en su memoria, haga lo que sea posible, pero tenga en cuenta esto. Tome en serio la advertencia bíblica. Leyendo bien el pasaje, tanto Mateo como Lucas describen eso, que ese río vendrá. Y lo más seguro es que usted diga, y no viene una sola vez. Ya salí de la tercera, ya salí de la segunda, ya salí de una situación crítica y gracias al Señor, la casa no ha caído. ¿Sí? Pero si alguna parte de ella o toda, entonces hay que volver a comenzar y edificar. ¿Sí? Sea que se construya bien o mal, existen esos tiempos y la Biblia es sabia en advertirnos que vendrá. Y los que son prudentes toman en serio
las advertencias de la Biblia y entonces se preparan para cuando el río venga. ¿Ve? ¿Está conmigo? Los que no son prudentes, sino que Mateo les llama eso, insensatos, entonces no toman en serio, se les olvida y no se preparan. Cuando uno visita algunos lugares donde es sector de lluvias o de tornados, ya la gente ha aprendido a prepararse para ese tiempo. Bueno, por lo menos en las pocos momentos que he tenido la oportunidad de visitar esos lugares, regiones como Oklahoma en los Estados Unidos y otros, que son corredores donde en ciertas fechas se levantan, entonces las personas construyen en sus casas ciertos sótanos, ¿sí? o ciertos lugares para protegerse, o si están en lugares de comercio ya tienen listas esas maderas o demás que rápido colocan sobre los vidrios y luego que pasa los quitan, pero están preparados, compran sus pólizas, aseguran sus casas, aseguran sus negocios porque se anticipan. Los que llegan allá, latinos o no, y que no le prestan atención, eso es puro cuento y demás, llevan el problema. Llevan el problema, cargan, dice el texto bíblico no habla de cargas ni bultos, el texto habla de grande ¿qué? Calamidad, o termina el texto diciendo ruina, grande ruina. Es más bíblico. ¿Estamos, hermanos? ¿Qué debe hacer en primer lugar? Tome en serio la advertencia bíblica. Tome en serio la advertencia bíblica. Eso es importante, ¿sí? Todo creyente, todo esposo, toda esposa, todos debemos saber que en cualquier momento el río puede desbordarse, ¿sí? Ya sea en la parte económica, ya sea en la parte de salud, ya sea en la parte familiar, en cualquier momento el río puede ¿qué? Desbordarse. Así que cuando haya suficiente, no gaste todo, siempre ahorre. Anticípese, ¿sí? Anticípese. Cuando Dios le reveló a José lo que iba a venir sobre toda la tierra y interpretó el sueño y demás, lo que él sugirió era anticipémonos y construyamos estos graneros y demás. Y entonces todos dijeron, no, pero ¿quién mejor que haga todo eso que usted? De la cárcel a primer ministro. Lo que Dios hace, ¿no? Sí, anticipémonos. Dios siempre hablará a sus hijos, a su iglesia, a aquellos que son prudentes sobre lo que ha de venir, y debemos aprender a tomar en serio la advertencia de la Biblia. ¿Estamos, hermanos? Amén. Un creyente simple, distraído, falto de discipulado, aún terco y necio, se deja sorprender por la crisis, no toma medidas, no toman en serio la advertencia bíblica, y entonces pasa eso que ustedes dijeron, o es decir, pierde. Tiene pérdida. ¿Sí? Hebreos capítulo 11 dice que Noé, cuando fue advertido por Dios, qué texto tan bonito. Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. ¿Sí? Hay cosas que el ojo humano no puede ver, pero que Dios sí puede ver, saber y advertir. ¿Escuchó eso? ¿Sí? Estoy leyendo Hebreos capítulo 11, verso 7, cuando dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su familia, ¿sí?, se salvase. ¿Qué hizo Noé con la advertencia bíblica? La tomó en serio. ¿Qué hicieron los que veían a Noé construyendo el arca y hablando de lluvia y hablando de agua que iba a caer? Eso nunca había pasado. Este hombre se le corrió el champú. Desde que comenzó a ir a la promesa, Noé. Y si a usted le tildan de esa manera por tomar en serio la advertencia bíblica, entonces no pare su obra, siga construyendo el arca.
siga haciendo lo que tiene que hacer, siga escuchando a Dios, siga las medidas de Dios, haga bien las cosas, haga bien las cosas. ¿Sí? Como lo hizo Noé cuando fue advertido. Dios advierte a sus hijos usando su palabra, la Biblia. Hay que leer la Biblia. Si puede todos los días, mejor. Le aseguro que usted no se vuelve loco. Le aseguro que si no la lee va a resultar loco. Porque en otras, una forma de traducir insensato es eso. ¿Sí? Vea, yo les dije que buscaran el diccionario y ya les hice la tarea. Pero se traduce como eso, ¿no? Como locura, como falta de entendimiento, como falta de raciocinio. Y el que le falta raciocinio y no puede, loco. ¿Sí? No sea loco, sea sabio. Escuche, tome en serio la advertencia bíblica. Número dos, si usted quiere estar anticipado, preparado. Lucas dice, semejantes al hombre, verso 48, que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento. Mire, si usted busca en todas las versiones bíblicas que haya, va a encontrar esto. Por ejemplo, en Dios habla hoy dice, cavó primero bien hondo. En la Nueva Traducción Viviente dice, cavó hondo. En la Nueva Versión Internacional dice, cavó bien hondo. ¿Qué está diciendo eso? No sea superficial. ¿No sea qué? Superficial. Cuando usted haga algo, tiene que hacerlo de manera ¿qué? Bien hecha. Ser superficial es ser mediocre. Ser superficial es ser apurado para hacer las cosas. ¿Sí? Es no echar el fundamento, es no profundizar suficiente. Cavar y ahondar en términos de construcción se refiere a retirar lo que no es un suelo estable y volverlo un suelo estable. Hay cosas, cuando vamos a edificar empresa, cuando vamos a edificar matrimonio, cuando vamos a edificar vida, que nos sobran, que son basura. Hay patrones que heredamos de nuestros antepasados y si construimos sobre esos patrones no nos sirve. Tenemos que deshacernos de ciertos patrones, ¿sí? de ciertas cosas que nos dijeron que no son, a la luz de la doctrina bíblica, no son reales, no son ciertas, ¿sí? No es cierto que la mamá le advierta a un hijo cuando se va a casar, mire mi hijo, recuerde que usted primero conoció mamá que esposa. Eso es una doctrina que va en contra de lo que la Biblia enseña. La Biblia dice, por tanto dejarás. ¿Escuchó eso? Y entonces edificamos sobre cosas que no son. Pero el que quiere edificar bien dice, lo primero que hace es ¿qué? Retirar, cavar y ahondar. Y lo hace de manera profunda. Una edificación entre más alta deba ser, ¿más qué? Más honda hay que cavar. Y cuando usted ve el edificio, ve solo lo que hay del piso hacia arriba, usted no ve lo que hay hacia abajo. Pero lo más tedioso de la edificación es las bases. Pero son definitivamente lo que van a sostenerlos cuando venga la inundación. ¿Estamos, hermanos? No sea superficial, en nada sea superficial. No sea superficial en la oración. No sea superficial en la búsqueda de Dios. No sea superficial como esposo. No sea superficial. Si usted se acostumbró en el colegio que siempre que sacaba 2.5 y con algún profesor hablaba y ahí le regalaban los decimales para que llegara a 3 y se acostumbró a pasar raspado. Ahora aprenda a cavar y a ahondar. Piense que 3.9, que 4, y si lo lleva más de 4, mejor. Y si usted no se conforma sino con un 4.9, 5, mejor. No le estoy obligando que en todo tenga que ser perfecto, pero cabe
y ahonde. Cabe hondo. Para que usted se anticipe necesita ¿qué? Profundizar. Asegúrese de ir más abajo, asegúrese de profundizar. Profundizar es ir más allá de lo común que van las demás personas. Ahora, algo que no nos deja profundizar es el afán. El que quiere construir con afán no quiere echar y profundizar porque le parece que, es que esto es como cansón. ¿Sí? Pero es importante, el afán no puede superar la sabiduría. Se dice que del afán solo queda ¿qué? Eso, el cansancio. No construya sobre hábitos, sobre patrones negativos heredados, no construya sobre una falsedad. Arregle las cosas antes de hacerlo. ¿Sí? No siga construyendo sin primero retirar de su vida vicios, pensamientos, comportamientos tóxicos, carácter iracundo, y el listado es largo. Pero usted y yo tenemos sabiduría para entender qué significa cavar y ahondar. ¿Estamos, hermanos? Cavar y ahondar. Cavar profundamente es remover de su vida lo que lo estorba en una buena relación con Dios y con los demás. ¿Sí? Así que es importante que usted tenga una buena salud emocional, mental y por supuesto espiritual. ¿Sí? Y si eso le obliga a coger la pala y a cavar y a ahondar, es tiempo de trabajar en eso, hermanos. ¿Sí? Porque los días van a ser más difíciles, más complicados. ¿Estamos? Y si hacemos buenas bases desde ahora, pues después de que pase la inundación. Me alegra y aplaudo que muchos de ustedes, después de, espérense, les digo, no me interrumpan, hermanos. Les quería decir que me alegro que después de que el río ha dado con ímpetu y muchas familias han lamentado, llorado, nosotros podemos ver la casa todavía paradita. Gracias a Dios por su misericordia. Ahora sí aplauda. No escucho los que están en casa, si están, no, pero ¿cómo va a escuchar si está? Pero espero que estén allá aplaudiendo y comprendiendo, recibiendo esto. Número 2, entonces, profundice, no sea superficial. Número 1, tome en serio la advertencia bíblica. Y número 3, obedezca. El verso 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, obedezca. ¿Qué debe hacer? Obedecer. ¿Sí? Obedecer de manera completa. Es atender y es hacer. ¿Qué es obediencia completa? Atender y hacer. Todos los creyentes, domingo tras domingo, se sientan muy atentos. Bueno, ahora no puedo decir en los templos, también en las casas, ¿sí? Porque eso hizo cambiar eso, para escuchar el mensaje. ¿Sí? Es más, hay otros que entre semana, como sabe que está grabado, lo repasan. Pero no todos, de los miles que escuchan, no todos lo obedecen. Mire, algunos se conforman solo con lo escuchó en el momento, lo aplaudió, lo entendió, ¿sí? Se gozó por el sermón, pero salió del templo y le pasó. Nuestros papás, o ya no usamos nosotros tanto eso, esa figura, pero nos decían: es que a usted le entra por acá. Ya casi eso no se lo repetimos pero a nosotros nos decían que, para decirnos que, ¿qué nos decían con eso? Que sí, está bien, lo escuchó, pero ¿de qué le sirve si no lo obedece? Así que le va a tocar que venga al culto así. Sí. O que se ponga el tapabocas. No, obedecer. ¿Sí? El verso
49 aclara, escuche esto, el verso 49 aclara que el problema real está no en oír, sino en obedecer. Escuche eso, es lo que dice el 49. Mas el que oyó y no hizo. El problema no está en oír. ¿El problema está en qué? En hacer. Ahora, si usted escucha el sermón y del sermón logró entender el 50%, pero lo puso en práctica, usted es sabio. Pero si usted entendió el 100% y no practicó nada, usted es necio. ¿Y cómo es la otra palabra? Ay, perdón. Sí, eso dice el verso 49. El que oyó y no hizo. Sí. Por la manera en que está construida esta enseñanza, podría atreverme a decir que Jesús no le está hablando a los no creyentes, sino le está hablando a su iglesia, a los creyentes. Sí. Yo creo que el Señor está en este lugar y también está en la transmisión, porque en usted y en mí hay interés de oír, pero ahora debemos, al retirarnos de este lugar, poner acciones, obedecer. Exactamente, obedecer. ¿Sí? Realmente el interés de una persona no se mide en cómo está atendiendo, sino en cómo está obedeciendo. ¿Está escuchándome? ¿Sí? Porque uno se engaña, hermanos, uno se engaña. Uno puede ver a hermanos ahí tan concentrados en el culto que uno dice, uy, el hermano, sí, tremendo como está recibiendo la palabra. Pero puede engañarse. O puede ver que había alguien, pero esta persona sí que se paró 3 veces del culto, fue 3 veces al baño, salió 2 veces, no estaba atento. Y de pronto sorprende de que no le ha pasado en casa con algunos hijos que son todos pilos, que son inquietos, que no se quedan quietos. Y uno les pregunta, ¿qué les acabo de decir? Y le responden bien. Pero hay otros que pareciera que estuvieran entendiendo. Y ¿qué fue lo que dijo? El asunto está en ¿qué? En obedecer, en obedecer. Sí. Obedezca lo que Dios le está revelando a su vida por medio de su palabra. ¿Sabe qué dice Santiago sobre esto? Santiago dice o advierte, no sea solo un oidor, sé más bien un hacedor de la palabra. Santiago 1:22. ¿Y sabe qué dice Santiago 1:22? Que el que solo oye y no hace, se engaña a sí mismo. Es un autoengañador. Yo quise esta semana decir, uy, pero esperen, yo quiero profundizar en eso, ¿cómo así que se engaña a sí mismo? Y quise entender cómo es que se engaña a sí mismo. Es el que dice, no, yo ya cumplí de ir al templo, de hacer lo mío, de ir al culto, así que ya me puedo, se engaña a sí mismo. Porque se está convenciendo que la vida cristiana es solo sentarse a oír. Y la vida cristiana no es sentarse a oír, la vida cristiana es ponerse a hacer. ¿Escuchó? ¿Qué es la vida cristiana? Hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Sí, existen cientos de cristianos que están engañados a sí mismos porque oyen cada domingo el sermón, pero no reaccionan para obedecer, sino que esperan que llegue el río, y cuando llega el río ya es tarde y entonces pierden. ¿Sí? No espere tener grande ruina para tomar la decisión de obedecer. No espere que sus hijos estén destruidos, desviados para comenzar a obedecer. No espere no tener para comenzar a aprender a ahorrar. No espere. La palabra es anticípese. La palabra es ¿qué? Anticípese. Porque puede el río volver a crear otra inundación. 3 cosas importantes. Tome en serio la advertencia bíblica. No sea superficial, profundice. Y número 3, obedezca. Muy sencillo, ¿verdad, hermanos? Pero un gran desafío.